Continuamos en el 7º encuentro de Economía Senior y vamos a completar la mirada también desde la política. Hemos tenido una mirada social, al principio una mirada demográfica, también hemos escuchado a los representantes de las organizaciones de mayores, también al mundo de la empresa, a los sindicatos. Lo que queremos es tener una visión completa de un problema que es un desafío de la humanidad, que es realmente el envejecimiento de la población. Y hay que ver cómo se afronta en cada uno de los países. Y estamos viendo cómo se afronta aquí en España y para hacerlo tenemos a una invitada muy especial, a la ministra Elma Saiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, encantada de estar otra vez aquí. Es usted ministra de Inclusión, que eso es mucho, de Seguridad Social, ¿para qué contar? Y además de Inmigración, que está ahí en medio de toda la pelea política, etcétera, etcétera. Es un ministerio triple. ¿Lo siente como un ministerio triple o cómo lo siente? No, siento más el que haya cuestiones que estén en la arena política siendo objeto de una utilización perversa. Eso sí que lo siento. El ministerio triple, bueno, es el ministerio de las personas, así que es un honor y bueno, afortunadamente cuento con un equipo de profesionales magnífico que bueno, pues que hace el día a día más fácil. Tuve la oportunidad, ministra, de que aceptara usted una invitación precisamente en esta misma sala, en Next Educación, antes del verano. Y usted nos reveló ahí algo que la verdad es que yo no lo había visto nunca en ningún medio de comunicación. Y es que, más allá de la estigmatización, en contra de la estigmatización que se está haciendo de jóvenes inmigrantes, algunos digamos en patera, por cierto, luego resulta que vienen aquí, que los forman, que trabajan y que cotizan a la seguridad social. ¿Eso sigue siendo así? Denos la dimensión de esto, porque no es conocido. Pues yo creo que desde un punto de vista global, lamentablemente, en muchos de los aspectos que son objeto concretamente de las políticas que llevamos a cabo en el Ministerio, se está impregnando la sociedad de manera además intencionada y torticera de desinformación. Porque cuando ponemos encima de la mesa los datos, bueno, pues se caen por sí solos mensajes que se están intentando instalar fuertemente por determinadas fuerzas políticas y que lo que hacen es debilitar nuestra democracia, algo que parece como que es como muy grandilocuente, pero es que es la realidad. Y lo estamos viendo en todo lo que tiene que ver con la población extranjera. Y hoy hemos conocido datos de afiliación extranjera en nuestro país. Y estamos hablando de que hay más de casi 3 millones, 2.800.000 trabajadores extranjeros, que ya superan el 13,2% del total de afiliación. Esos buenos datos que hablan de la fortaleza de nuestro mercado laboral también están contribuyendo a la población extranjera. Y volviendo al dato por el que me preguntaba, quiero ser muy rotunda. Más del 60% de los jóvenes extutelados, de los menores no acompañados, que están con la situación para poder hacerla, situación administrativa, gracias a reformas precisamente llevadas a cabo, están de alta en la seguridad social. O sea, están contribuyendo. Están contribuyendo. Los datos de afiliación extranjera hablamos de personas que contribuyen con sus impuestos, que cotizan, que contribuyen no solamente en términos de riqueza social, de diversidad, sino en términos económicos. Es más, suponen el 10% de los ingresos de seguridad social y solo el 1% del gasto en seguridad social. Así, en tres datos hemos derrumbado estos bulos, estas desinformaciones que hablan de que vienen a nuestro país a socavar nuestra democracia, a socavar nuestro estado de bienestar. Todo lo contrario, contribuyen y de manera bueno, pues solvente, además, no solamente en términos económicos, sino para mí la pluralidad es riqueza y es los desafíos son oportunidades. España es un país atractivo, somos un gran país. Y también hay una cosa que no quiero olvidar y es que tenemos memoria. Somos un país que fuimos emigrantes, con lo cual un país sin memoria es un país vacío. Así es que, bueno, pues los datos lo que hacen es, como solemos decir, ¿no?, pues matar el relato que algunos se esfuerzan en instalar de manera torticera. Hemos conocido el informe Draghi, Mario Draghi, recientemente, y dejaba claro innovación y, desde luego, también emigración, porque con la debilidad
demográfica de Europa y particularmente de España, hay muy poco que discutir. Yo sé que usted, aunque no salía luego en los telediarios, ¿no?, porque esto es así, porque la información era muy rápida, pero ha estado con el presidente en esos países este verano. Por lo tanto, conoce muy de primera mano esas conversaciones. Creo que estuvieron en Mauritania, en Gambia y en Senegal, ¿no? Díganos su impresión de esos viajes, que son muy excepcionales y que son viajes para buscar compromisos, para decir también, déjeme expresarlo así, para los cayucos, que vamos a buscar otras fórmulas para que pueda venir gente formada o incluso formarla allí, incluso formarla en origen. Bueno, es que, por supuesto, el Gobierno de España tiene una política migratoria que, por cierto, está siendo puesta de ejemplo de manera constante, no solamente en Europa, sino también en otras latitudes, como puede ser en Estados Unidos. Dentro de esa política migratoria, esa política transversal, con una hoja de ruta que siempre pone, o nunca, mejor dicho, olvida que los derechos humanos están en el centro, bueno, pues hay evidentemente la atención humanitaria que estamos haciendo a las llegadas, con un sistema que está preparado, bueno, pues gracias también a fondos europeos y a las inversiones necesarias para las plazas, para dar atención, como digo, humanitaria a las personas que llegan. También con reformas legales muy importantes, como el Reglamento de Extranjería, que luego, si tenemos tiempo, podemos ahondar, porque eso es otro hito también en esa modificación legal para acompañar a esta política migratoria. Y esa tercera pata que forma, donde podemos encuadrar ese viaje tan importante a África, en el que tuve el honor de acompañar al presidente del Gobierno, a Gambia, Senegal y a Mauritania, dentro de esa alianza África, donde bueno, pues, pusimos el acento y el foco en estos programas de migración circular, que lo que hacen es, fundamentalmente, ir en la buena dirección, porque no podemos olvidar que la migración irregular es un drama humanitario. Es un drama humanitario. Cuando alguien se lanza al mar buscando oportunidades, poniendo en riesgo su vida e incluso poniendo en riesgo de entrar en esas mafias contra las que luchamos con contundencia, bueno, pues tenemos que trabajar de manera incesante y constante, también fortaleciendo esas relaciones bilaterales con los países, en estos programas de migración circular, gracias a los cuales hay más de 20.000 trabajadores y trabajadoras que han venido a nuestro país, muchas veces en actividades de temporada, pero tenemos que seguir explorando y mejorando y evaluando esos programas, y esa es la buena dirección. Como digo, es una parte de la política migratoria del Gobierno de España. Déjeme ponerle dimensión a esto. Es todavía pequeño el flujo, pero es esperanzador el desbroce del camino. Más o menos sería eso, porque no es tanto lo que... 20.000 trabajadores está bien, pero para lo que necesita este país es poco todavía eso. Bueno, efectivamente, pero yo creo que es muy importante, es un trabajo que se hace de manera paralela con otras acciones, y una de las acciones muy importantes es combatir, que parece poco importante, pero quizás hemos llegado tarde y ahora tenemos que ser mucho más contundentes en combatir esos mensajes que alientan muchas veces la xenofobia y alientan el racismo. España es una sociedad inclusiva. La ciudadanía, yo creo que mayoritariamente bueno, somos conscientes de que este país es un país de oportunidades, es un país que está siendo motor de Europa, es un país donde estamos generando empleo de calidad. Lógico que también seamos una fuente de interés para personas que buscan una oportunidad en la vida. Y también es igualmente cierto que determinados sectores de actividad necesitan de esa mano de obra. Por eso tenemos que trabajar. Es un win-win para todos los agentes que participan en todo este tipo de programas. Trabajar con pedagogía. También necesitamos empresas que den un paso hacia adelante, que se encuentren cómodas con la regulación existente, y por eso quiero poner el acento en la reforma del Reglamento de Extranjería, que va a ver la luz a finales de octubre y que es una reforma muy escuchada, muy hablada, donde sin duda alguna vamos a acompañar esta política migratoria con la seguridad jurídica como Estado garantista que somos también. Yo no sé si eso afectará o no, es otra conversación, pero bueno, déjeme preguntarle a la convalidación de títulos, porque tenemos ahí muchas personas que, por ejemplo, han hecho una enfermería, un grado de enfermería, una licenciatura en México, quieren venir, pero hay un atasco de convalidación de títulos espectacular. Tendríamos que desatascar ese canal de acceso. Concretamente en Senegal tuvimos un encuentro con empresas que llevan tiempo también en Senegal instaladas, buscando bueno, pues oportunidades en este país, y una de las cuestiones, que eso es lo bueno cuando se practica la política útil y el diálogo y la escucha, pusieron encima de la mesa, bueno, pues que muchas veces una de las
fórmulas de arraigo por formación no se adecúa a los tiempos necesarios con la formación exigida. Y bueno, pues eso es lo que queremos dar respuesta desde el reglamento y, por supuesto, también porque la formación es una pata fundamental. El reglamento pivota en 3 palabras claves, que son familia, porque hay personas que tienen unas importantes redes familiares y tenemos que dar respuesta, empleo y formación. Y por eso, bueno, pues también el tema de la homologación de títulos es una de las cuestiones que vamos a abordar. Familia, empleo y formación. En este 7º encuentro de Economía Senior hemos estado hablando de, como es lógico, de la ampliación de la edad de jubilación, que ha generado tanto problema en Francia y que aquí pues más o menos se ha aceptado, lo estamos viendo, pero claro, hay un problema. Una persona dice, bueno, yo alargaré voluntariamente mi edad de jubilación, pero nadie me contrata. El edadismo, es decir, planteaban aquí el que se deje a un lado ya el currículum de esa persona, porque ya ha cumplido 50 años, vale, este no, es un obstáculo definitivo. La gente quiere trabajar y probablemente prolongar, y es una posibilidad, y es mejor para la seguridad social, y seguramente es mejor para su propia vida, no solamente para lo que ingresan, sino para sentirse mejor. Pero tienen que trabajar en algún sitio. ¿Qué hacemos? ¿Tendremos que hacer alguna campaña especial para convencer a mucho empresario y a muchas personas, o la propia administración, no sé si el caso es ese, de decir, oiga, aquí tienen una posibilidad de trabajar, porque si no, es una contradicción evidente? Bueno, pues es una de las cuestiones que ha sido objeto de ese acuerdo en la mesa del diálogo social alcanzado a finales de julio con sindicatos y con patronal, donde se abordaba una de las cuestiones que estaba pendiente en nuestro país, ¿no? Y es que había cierta ruptura entre la salida del mercado laboral de una forma abrupta, siempre desde la voluntariedad, buscando también cuidar ese talento senior, ¿no? Esa solidaridad también intergeneracional, que al final la solidaridad siempre está en el centro de todas las políticas que estamos llevando a cabo. Las personas jóvenes para las cuales trabajamos día a día para garantizar sus pensiones, también con medidas como el cotizar a los becarios, ya lo hablamos la última vez, pero esa medida que está ya dando más de 700.000 becarios, los jóvenes tienen que saber que esas pensiones están garantizadas, estamos trabajando para que sus pensiones estén garantizadas igual que están en el presente, pero no pueden olvidar las personas jóvenes la solidaridad intergeneracional, que hoy se están jubilando sus mayores, que también han tenido ese esfuerzo laboral, ¿no? Esa solidaridad también tiene que ser nuestro faro para combinar y no perdernos ese talento senior desde la voluntariedad, que eso también es muy importante. Aquel que quiera prolongar desde la voluntariedad encuentre ese camino. Por eso, el llegar a reformas de estas de la mano del diálogo social, donde participa la patronal, pues también hace que las empresas se sientan interpeladas para que sean, se encuentren y den ese paso hacia adelante para seguir cuidando y contando con ese talento senior, ¿no? Todo tiene un sentido. Cuando se llegan a acuerdos, además vienen de las recomendaciones del Pacto de Toledo, es por algo, son reformas que responden verdaderamente a la situación del país y a que hay empresas que quieran dar un paso adelante y quieran seguir contando con ese talento senior, y esas personas puedan hacer ese traspaso de conocimiento, ¿no? Que es algo absolutamente esencial. Aunque sea brevemente, ministra, pero hay algunas personas que dicen, bueno, sabe usted que está instalado un cierto pesimismo, para cuando me toque a mí ya no habrá para las pensiones, ahora porque se jubila el baby boom y por lo tanto va a haber mucha demanda y tenemos ahí un bache, bueno, es posible que se recupere en el 2040, en el 2050. ¿Cómo está la solidez de las cuentas de la Seguridad Social? Bueno, pues 2 datos. 2024, ese fondo de reserva terminará el año previsiblemente con 9.000 millones de euros. Al final de la legislatura, unos 25.000 millones de euros. Esos positivo. Esos datos dan cuenta de que estos buenos datos de incremento de afiliación, de fortaleza de nuestro mercado laboral, acompañado de esa reforma de pensiones, vuelvo otra vez a ponerla en valor, fruto del consenso y con cuestiones que se están todavía desplegando. La reforma de pensiones, todavía hay medidas que se están desplegando y me quiero referir a la cotización de ingresos reales de los autónomos, un hito también en nuestro país, al mecanismo de equidad intergeneracional, a la cuota de solidaridad, que quien más tenga contribuya un poquito más. Eso es justicia social, eso es lo que da certidumbre
para que los jóvenes de hoy sepan que sus pensiones están garantizadas y sepan que vamos a trabajar día a día para que eso sea así. De esos acuerdos de antes del verano con los sindicatos y la patronal, lo cual es que se acuerde algo en este país es muy agradecido, porque bueno, también si no estamos hemos visto en una ahora situación... algo importante como la ley de ELA, y yo creo que es una buena noticia, ¿no? Sí. El consenso alcanzado en torno a esta desgraciada enfermedad. Cada vez que hay un acuerdo lo celebramos, por el hecho en sí mismo, por la ventaja que reporta y por decir es posible, digamos, el entendimiento. De ese acuerdo con sindicatos y patronal y su ministerio, ¿qué sería lo que más destacaría? ¿Cuál fue el paso fundamental de ese acuerdo, de esos acuerdos? Bueno, yo creo que para mí el Pacto de Toledo es una isla. Yo a veces me refiero, esas recomendaciones del Pacto de Toledo, donde en torno a nuestro sistema de pensiones hay esos consensos. Yo creo que es algo que tenemos que cuidar. Si la pandemia nos enseñó algo, es que lo público es lo que nos protege. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores autónomos que tuvieron el cese de actividad, a los ERTES, a todas las ayudas que se desplegaron por el COVID. Lo público es lo que protege. Tenemos un estado de bienestar que hay que contarlo todos los días. Es de los sistemas mejores de nuestro entorno. Y quiero desvelar, no es ningún secreto, pero yo creo que es importante que se sepa. Alemania ha preguntado a España alrededor de su reforma de las pensiones. Oye, ¿cómo lo habéis hecho? Quiero poner grupos de trabajo desde ese país para que nos contéis cómo lo habéis hecho. Pero es que también lo ha hecho Colombia. Quiero decir, España, en muchas cuestiones que tienen que ver con la protección social, es referente mundial. Y eso de que, lo de dentro a veces parece que hay tanto ruido que todo esto queda en un quinto lugar. Pero yo creo que hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor y hay que contarlo sin caer en esta frase de sin caer en la autocomplacencia. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero también celebremos ese éxito de país que supone que tenemos un sistema público que nos protege, y contémoslo a los jóvenes que tienen derecho a tener esa información veraz y a escuchar la realidad, ¿no? Ha citado usted es importante. De pasada ahora a los autónomos, ¿no? Son el sector que respecto a las pensiones es más crítico, porque incluso se da el caso de muchísimas personas que solo cotizaron como autónomo y crearon muchísimos puestos de trabajo, y ahora se encuentran con que personas de las empresas que ellos crearon tienen unas jubilaciones que doblan, si no triplican, a las que tienen ellos que hicieron ese gran esfuerzo como autónomo. Es injusto, ¿no? Bueno, pues por eso es tan importante esa cotización acorde a los ingresos reales, que es lo que acompaña a que uno tenga la protección en función de lo que aportó, ¿no? Y eso es algo que también se ha puesto en marcha ahora mismo por este gobierno, y que sin duda alguna tiene que desplegarse. Yo recuerdo hace años que eso era una de las reivindicaciones fundamentales de las asociaciones de autónomos, ¿no? Parece mentira, pero hace no más de 15 años un trabajador autónomo podía no cotizar y no tener cubierta la baja, el riesgo por el embarazo, la lactancia. Son prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena tienen cubiertas, y hoy también lo tienen cubiertos los trabajadores autónomos. Pero quiero recordar que el sistema es contributivo. Tenemos que contribuir para también tener esa protección. Por eso, contribuir cada uno acorde a su capacidad económica es lo que luego da derecho a tener las prestaciones de jubilación, de incapacidad temporal, de cese de actividad. Eso se ha trabajado mucho en los últimos años por los autónomos. Y lo vemos progresar, pero en todo caso quedaba esa duda. Yo no sé si habrá alguna manera de recuperar a los que ya pasaron por detrás y se han quedado con unas pensiones muy bajas por ser autónomos. No sé si habrá algún mecanismo de repesca, déjeme decirlo así. Bueno, lo que tenemos no son autónomos específicamente, pero sí que estamos dando respuesta también, por ejemplo, a una de las situaciones sobrevenidas que nos hemos encontrado en el Ministerio, y me quiero referir a los mutualistas, ¿no? De la abogacía concretamente, por ejemplo, ¿no? Que que durante años no contribuyeron. Vuelvo otra vez a lo mismo, lo público es lo que nos protege. Que no contribuyeron, no estaban encuadrados en el sistema público, y ahora estamos buscando también una solución para que no haya personas que en edad de jubilación
conciliación no tengan, bueno, pues como existen, ¿no? Pues esas pensiones mínimas que existen en este país, ¿no? Las pensiones mínimas y además ese complemento a mínimos cuando uno no llega a la pensión mínima contributiva, ¿no? Y por supuesto con la revalorización garantizada por ley, que protege más precisamente a las pensiones más bajas. Lo público es lo que da seguridad, nos dice usted. Muy bien, pero a partir de ahí, ¿por qué no autorizar que a modo privado se pueda hacer una contribución a planes de pensiones? Que lo hay, pero mucho más bajo de lo que lo había hace algunos años, teniendo en cuenta que eso, el rescate, digamos, de esos fondos de pensiones volverán a cotizar como si fueran ingresos a la seguridad social. ¿Por qué esa limitación? Bueno, quiero recordar que lo que se ha hecho es poner también o reorientar a lo que tiene que ver con los planes colectivos de empresa, ¿no? Que dice que además ahí tiene un papel muy importante la negociación colectiva. Este gobierno le da el papel que tiene que tener a la negociación colectiva en los convenios colectivos. Pero yo insisto, como responsables y además quiero decir que eso es lo que al final da respuesta, nosotros tenemos que fortalecer lo público. Y más cuando hay intentos, y ahí enlazo con que no es lo mismo quien esté al frente de los gobiernos, hay intentos por debilitar lo público. Lo público es lo que protege y lo público es lo que garantiza la igualdad pues, el conjunto de la ciudadanía. Pero eso podría hacerse compatible, por ejemplo, con dejar un margen más amplio para la formación de esas bolsas privadas o de esos fondos privados, ¿no? Pero insisto en que esa posibilidad de los planes colectivos y que sean mecanismos a través de... Colectivos o individuales, quiero decir, ¿no? Bueno, que una cosa es el ahorro privado, donde cada uno tiene ahí su camino, pero vuelvo a repetir que eso es ideología. Al final, lo que tenemos que es que garantizar lo público. Y más después de una pandemia donde hemos visto cómo muchas personas se han dado cuenta que era ahí donde iban a encontrar la respuesta. Ahí, en el sistema público. Está claro. Estamos concluyendo ya, ministra, y le agradezco mucho que haya venido aquí y también la deferencia de su ministerio, que siempre, desde el principio de estos encuentros, siempre vino el ministro Escrivá venía también en años anteriores y eso es muy de agradecer porque es información directa. Yo agradezco mucho estos espacios de diálogo y de sosiego donde podamos, creo que son muy importantes para la ciudadanía. No, yo lo son y además se dicen cosas importantes. Yo siempre que la entrevista a usted da noticias y yo se lo agradezco mucho. Luego a lo mejor las noticias salen poco, pero yo las aprecio, claro que sí. Lo que ha dicho de esos chicos cotizando, lo que ha dicho de la reforma del reglamento de extranjería, muy importante, lo que ha dicho de la posibilidad también de acelerar los sistemas de convalidaciones, porque hay miles y miles de personas de otros países que vienen a trabajar y nos faltan esas enfermeras, esos médicos o lo que sea, y no vienen porque hay un atasco en la homologación de los títulos. Ya sé que no es su ministerio, ya sé que eso le corresponderá a universidades o a quien toque en cada momento. Yo se lo agradezco. Pero díganos un poco cómo sería la senda de aquí a final de año, porque eso nos interesa mucho, porque usted siempre está activa, mejorando cosas y tal. No sé si lo del reglamento de extranjería está aprobado o se va a aprobar. ¿Cuáles son los próximos pasos que usted prevé para ir reformando el sistema y para ir deshaciendo algunos de los entuertos que teníamos ahí? Bueno, pues podríamos decir 3 hitos. En lo que tiene que ver con el reglamento de extranjería, si no me equivoco, el pasado 10 de septiembre acabó lo que es la exposición pública, el trámite, de audiencia pública, sí. Al margen de que ya se venía mucho tiempo trabajando en ello, ¿no? Con las comunidades autónomas, entidades locales, con las entidades del tercer sector. La idea es que a finales de octubre, después de los trámites preceptivos, Consejo de Estado, los informes que tienen que vestir una norma de semejante magnitud reglamentaria, pueda ver la luz. Yo creo que eso, bueno, pues es muy importante. Sin duda. Y pues hace año, yo creo que ha sido 2 reformas en año y medio del reglamento de extranjería que ha dado muy buenos frutos. Esta cifra que le daba de los menores, los jóvenes extutelados, precisamente, pues gracias a la anterior reforma del reglamento de extranjería, pues han podido estar de alta en la seguridad social en un 60%, ¿no? Creo que eso es un hito muy importante. En materia de diálogo social, bueno, pues estamos desplegando lo que es ese acuerdo alcanzado en el mes de julio, que tampoco me quiero extender mucho, pero que también da un papel protagonista a las mutuas que son parte del sistema público en lo que tiene que ver con el diagnóstico de patologías traumatológicas. Tenemos que hacer convenios con las comunidades autónomas y luego el diálogo social también tiene otros aspectos, algunas
cuestiones son de desarrollo reglamentario y otras cuestiones requieren modificaciones legales que tienen que llevarse a cabo en el Congreso y en el Senado, para lo cual, bueno, pues indudablemente el diálogo y la búsqueda de consensos con las fuerzas políticas también va a ser una tarea a desarrollar. Y, evidentemente, si ya estamos llegando a final de año, pues es muy importante lanzar ese mensaje de que está garantizada por ley la revalorización de las pensiones, siempre poniendo más acento en las pensiones más bajas, que tendrá que ver la luz cuando conozcamos el dato del IPC de final de año. Así que, bueno, pues son tareas, entre otras, que bueno, pues hacen que sea un trabajo intenso. No he querido un poco esquematizar. Sintetizar, pero está bien. Porque hay más cuestiones, lógicamente. Son buenas noticias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el 7º Encuentro de Economía Senior. Un Gracias, placer. ministra. Gracias. Gracias. En el 7º Encuentro de Economía Senior estamos afrontando la nueva longevidad desde distintos puntos de vista. Ahora queremos hablar de los hábitos. Los hábitos son muy importantes porque al alargar la vida no hacemos las mismas cosas. Por lo tanto, es importante mirar sociológicamente lo que determinan los cambios de hábito. Y para eso hemos invitado a una persona muy interesante, Juan Fernández Palacios. Él es el director del Centro de Investigación de Agenomics de la Fundación MAFRE. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Tienen ustedes un barómetro, ¿no? Un barómetro del consumidor senior, ¿no? Sí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué miden? Pues mira, le tengo aquí justamente el barómetro del consumidor senior y lo que tratamos de medir son los hábitos, como acabas de decir, de esta generación senior, que nosotros situamos a partir de los 55 años. Eso es importante matizarlo, porque no hablamos solo de las personas ya jubiladas, ya de edades más avanzadas, sino a partir de 55. Y medimos los hábitos, medimos las prioridades de gasto y consumo de esta generación, qué es lo que demandan, a qué destinan sus recursos y un poco el papel que juegan en las familias y en la sociedad. Bueno, pero ese aumento de la esperanza de vida tiene, en una perspectiva larga, cambios sustanciales en los hábitos de las personas. Yo creo que sí. Yo creo que desde que pusimos en marcha el barómetro, ya en el año 2020, este año estaremos publicando la 5ª edición, bueno, pues hemos constatado ese cambio de hábitos. Algunos son evidentes y los podemos ver si salimos cualquier fin de semana en los alrededores de nuestras ciudades. El senior, el prototipo de senior hoy es un señor o señora con un casco y una indumentaria de bicicleta. Yo es lo que veo cuando salgo por ahí, ¿no? Y esto lo podemos contrastar con, no sé, la partida en el bar, mirar obras, en fin, este que era el estereotipo de senior de hace 50 años. ¿Y qué se concretan estos cambios de hábitos? Por ejemplo, y me remito a datos del último barómetro, son personas que cuidan de su alimentación. Esto, que hoy lo tenemos todos muy interiorizado, hace no demasiados años no ocurría. Y eso ha tenido y tiene mucha influencia, supongo, en la salud, ¿no? Claro, claro. De ahí son personas que cuidan de su salud. En un 57% de los casos hacen chequeos periódicos, no porque estén enfermos, sino porque quieren ver prevención. Prevención, efectivamente. Controlan las horas de sueño, hacen ejercicio físico, como decía, el tema de la bicicleta, que es un buen ejemplo, ¿no? Y esto efectivamente se traduce en una mejor salud. La buena noticia no es solo que la vida la duración de la vida está aumentando, que está aumentando la esperanza de vida, es que está aumentando la esperanza de vida en salud. Y esto es lo que permite, pues, mantener esto que venimos diciendo y repitiendo con cierta frecuencia, de que en la sociedad actual hemos ganado, pues, del orden de 15 años a la vida en buena salud.
Tanto, 15 años. Sí. 15 años es mucho, ¿eh? 15 años es mucho, efectivamente. 15 años es mucho. Y ustedes miran también en las relaciones personales, quiero decir, dentro de las familias, porque a lo mejor el abuelo, el yayo, que antes está marginado allí esperando a lo sumo ir a buscar al niño al colegio, a lo mejor ya juega un papel distinto. ¿Ustedes lo ven eso también? Totalmente. No, ese es muy importante, Manuel, esta observación, porque es verdad que tradicionalmente se ha tendido a ver el abuelo, como dices tú, como una carga en la familia, una persona de la que hay que ocuparse, y ahora la realidad es que estas personas, los abuelos, son un pilar fundamental de la economía familiar, por no hablar de su contribución al cuidado de los nietos y como facilitadores de la conciliación familiar, ¿no? Mira, datos del barómetro otra vez. Al menos el 50% de los encuestados, hacemos una encuesta representativa todos los años, reconocen que ayudan de manera recurrente económicamente a miembros de su familia y de su círculo cercano. Es decir, un 50% están contribuyendo. Recordemos simplemente cómo se destacaba en los medios el papel de los que están ya cobrando pensiones durante la crisis financiera. Se decía que era casi el recurso económico de la familia. ¿Y cuántos volvieron a casa y cuántos tuvieron que dejar pisos que tenían y la casa de los abuelos fue el refugio? Totalmente. Entonces, yo creo que eso es otro estereotipo que tenemos que desterrar, ¿no? El abuelo no es una carga, el abuelo es un apoyo económico y de toda índole en las familias. Hablo siempre con carácter general, claro, de medio. Luego hay situaciones... Por supuesto. En el otro extremo siempre apareció en los medios aquel concepto de la abuela esclava. El abuelo esclavo, era que estaba sometido a una realmente exigencia de cuidados porque lo necesitaban los hijos o por ayudar a la madre, por ayudar al padre o lo que sea. Estamos en otro extremo, o sea, no carga, sino el socorro familiar. Eso es muy importante también. Sí. Esa es la ley del péndulo, efectivamente. Hemos pasado de ser una carga y tal a ser una pieza esencial de... Dígame, por favor, con relación al tema de la vivienda, porque algo que caracteriza a nuestro país con relación, por ejemplo, a Italia o Alemania, es que el ahorro normalmente o la herencia que se pretende dejar a los hijos, si se llega, ¿no?, es la vivienda, ¿no? Y el precio de la vivienda, la propiedad de la vivienda confiere una posición a todos los efectos, entiendo, desde fuera, una posición de un cierto liderazgo y de un cierto referente en lo que es la evolución de la economía familiar. ¿Lo miden? Sí, totalmente. Es lo que decimos el apego al ladrillo, que se da en España y en otros países también, ¿no? Un dato también del barómetro es que cuando les preguntamos a estas personas mayores de 55 años, de ahí para arriba, si se sienten tranquilos, si se sienten seguros con respecto a la situación económica, de nuevo el 50%, que es bastante, nos dice que sí, que ellos consideran, dado el contexto complicado actual, se consideran seguros, se consideran tranquilos. Y esto tiene que ver bueno, con los datos que hemos dado antes, ¿no?, del apoyo a las familias y su estabilidad económica, en aquellos que ya están percibiendo pensión, la seguridad y la estabilidad que aporta el sistema español de pensiones, pero tiene mucho que ver con que el 80% de ellos, el 82% para ser exacto, son propietarios de su propia vivienda. Es decir, tienen ese recurso último que les puede servir incluso para generar recursos adicionales, para lo cual pues se están empezando a desarrollar en España fórmulas que están muy extendidas en otros países y no tanto aquí, como puede ser la venta de la nueva propiedad, la hipoteca inversa, etcétera. El 82% son propietarios de su vivienda y el 80% de estos la tienen sin cargas y sin hipotecas. Ya pagaron la hipoteca, aunque estuvieron 30 años, pues ya la pagaron. Exacto. Lo que pasa es que se me ocurre pensar que en la medida en que la capacidad de ahorro no crece a como fue
tradicionalmente ese 80% de propietarios de vivienda cuando llega la edad de la jubilación tenderá a bajar, ¿no? Eso, efectivamente, dado el panorama que hoy tienen los jóvenes y que vemos todos los días en la prensa, en el largo plazo eso efectivamente va a tender a bajar. Yo creo que aquí hay un factor cultural que hace que incluso con todas las dificultades, bueno, pues los jóvenes, los ciudadanos en España valoren mucho la propiedad de la vivienda. No digamos a la vista de la escalada del precio de los alquileres. Si cualquiera que tenga hijos o conocidos jóvenes verá que si están de alquiler, su objetivo es cuanto antes poder comprar una casa. De manera que yo creo que eso, efectivamente, si la situación actual se mantiene y las dificultades que tiene la gente joven para generar los recursos que requiere comprar una casa no cambian, pues evidentemente eso tenderá a bajar. Pero no tiene por qué ocurrir necesariamente eso. Yo creo que si se recupera y se serena el mercado, hablamos. Sí. Pero en principio, aunque sea una voluntad querer comprarse una vivienda, sí, muchos jóvenes lo dejan por imposible, ¿eh? No, claro. Ya no empiezan esa aventura que empezaron sus padres, sí, o que empezaron sus abuelos, que vale, me hipoteco para 30 o 40 años, pero claro, la precariedad, la diferencia entre los salarios bajos y los alquileres altos, claro, te conduce a una situación difícil. O sea que yo me imagino que ese 80% que analizan ustedes va a moverse a la baja, salvo que cambie. Es posible. Que sería muy deseable la situación. Dígame, aparte de la vivienda, otros bienes u otros servicios, ¿no? Porque solemos decir en estos coloquios y en estos encuentros de economía senior, bueno, pero se abren otras oportunidades para otras empresas, etcétera. Cierto. ¿Dónde ven ustedes que hay mayor demanda? ¿Dónde creen ustedes que hay una posibilidad de hacer un negocio legítimo, pero en todo caso, hemos hablado antes de 9 millones de pensionistas, son 9 millones de consumidores? Poquito, probablemente, porque las pensiones son cortas, pero sí, 9 millones de consumidores. No, ¿Qué sectores? 9 millones de consumidores tienen más de 65 años, pero más de 16 millones que tienen más de 55. Más a nuestro favor todavía. Es decir, 1 de cada 3 españoles hoy tiene más de 55 años. Y en el año 2050, más del 50% de la población tendrá más de 50 años. Yo esto lo repito mucho porque es una regla mnemotécnica bastante buena, ¿no? Esto según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Es un segmento de consumidores potenciales potentísimos y por eso las empresas también de distintos sectores se están, vamos a decirlo coloquialmente, poniendo las pilas. Otro de los trabajos que nosotros publicamos, además del barómetro, es lo que llamamos el monitor de empresas de la economía senior. Y es un estudio que la semana que viene presentamos la 3ª edición. Y es público. Es público y accesible a todo el mundo. Ustedes en la Fundación MAFRE dan esos datos a la sociedad. Bien. Se pueden consultar ya las 2 ediciones anteriores y el lunes presentamos la 3ª. Y ahí lo que analizamos son las estrategias y las políticas de las principales empresas españolas. Hablamos de 182 empresas de las más relevantes que con respecto a la generación senior en productos y servicios específicos, canales específicos de comunicación, actuaciones comerciales específicas, y lo que vemos es que cada vez más las empresas pues van siendo sensibles a esta realidad, lógicamente. Un dato del monitor, el 41% de las empresas, de esas empresas encuestadas, vamos a pensar que son suficientemente representativas, tienen previsto desarrollar actuaciones específicas para la generación senior dentro de los próximos 5 años. Es decir, evidentemente las empresas, los ofertantes, pues están tomando conciencia de esta nueva realidad demográfica y están aplicándola en sus estrategias y sus políticas. Y es un fenómeno transversal. Es decir, no es algo que a veces tendemos a decir que se dé solo en el sector de salud
y de cuidados a largo plazo, por aquello de que pueden producirse un aumento de las enfermedades asociadas a la edad, del número de dependientes y tal. Es un fenómeno transversal que afecta a todo, a la banca, los seguros, los transportes, el turismo, tiene un impacto extraordinario. Déjame contarle un caso concreto. Tengo un alumno, tendremos este año en Next Educación, italiano, ya relativamente veterano, un chico de más de 30 años, que viene a hacer con nosotros en el máster de creación y aceleración de empresas un trabajo para crear una empresa justamente ese sector a propósito del nuevo envejecimiento. Sí. Yo le pregunté, ¿por qué lo vienes a hacer a España y por qué lo vienes a hacer con nosotros? Y dijo, bueno, porque yo veo que en España hay mucha sensibilidad por esas cuestiones y porque ustedes tienen un máster de creación y aceleración de empresas. A propósito, yo no supe enmarcar este caso individual, a lo mejor usted me ayuda. Es decir, ¿vamos adelantados en ese sentido en España, como parece que ha detectado esta persona? ¿O en países de nuestro entorno, concretamente él es italiano, de la zona de Milán, no parece que haya la misma sensibilidad? ¿Usted lo ha apreciado? Yo veo que hay bastante sensibilidad en Europa. Yo he tenido la ocasión de participar en algunos foros en la Unión Europea y el fenómeno del envejecimiento es algo que preocupa a todos los países de forma general, unos más que otros. Italia y España, pues oye, somos países... Somos campeones. Que somos Eso campeones. Es verdad, pero yo le pregunto por la sensibilidad para poner remedio, para crear empresas, para activar un mercado en torno a ese segmento que sí, efectivamente preocupa a toda Europa porque somos el continente envejecido. Yo creo que sí que debemos estar entre los más sensibles. Tendríamos que hacer el monitor de empresas de la economía senior de Italia, que todavía no nos hemos planteado, para poder dar datos concretos, pero yo creo que sí, y sobre todo lo que sí es real es que España ofrece unas condiciones y unas oportunidades muy importantes para todo lo que tiene que ver con la economía senior, la economía silver, etcétera. Entonces, ya que me insistes, te diré, sí, creo que estamos entre los países más sensibilizados. Muy bien. Dígame si tienen esos dos productos, porque es bueno, muchas personas, yo no sabía que ustedes tenían un barómetro hasta ahora, sí, y no sabía que tenían este monitor de empresas, ha dicho usted, ¿no? Sí. Son los dos pilares fundamentales de la actividad que tienen en el Centro de Investigación de la Fundación MAFRE. Tenemos otros dos pilares. Yo te voy a decir que tenemos 4 pilares. Uno son estos dos. Tenemos que este año publicamos en noviembre la 4ª edición, el mapa del talento senior, donde lo que hacemos es radiografiar cómo está integrado el talento senior dentro de las empresas, cómo gestionan las empresas ese talento y procuramos, desde nuestra modesta capacidad de influencia, animar a las empresas a que no minusvaloren lo que pueden aportar los seniors dentro de sus organizaciones. Toda ayuda. Sí. Toda ayuda. Pero dígame, del mapa, ¿qué detecta, por ejemplo, en líneas generales? Pues algo que le llame la atención como conclusión. Bueno, de alguna manera constatamos que todavía sigue existiendo esto que llamamos edadismo, es decir, un nivel de discriminación por edad que se ve, por ejemplo, y el ejemplo se entiende enseguida, cuando en los procesos de selección, ¿no? Sí. Cuando en algunas empresas, lamentablemente todavía, cuando alguien lee el currículum y ve la edad, automáticamente lo aparta. Este señor es mayor de 50 años, pues ya no nos interesa. Vamos a ver, 50 años puede suponer por delante una carrera profesional todavía de 15 o 20 años. Y está renunciando a una experiencia extraordinaria que trae este señor. Totalmente, a una experiencia, a un oficio, el enfrentar dificultades, a una capacidad de organización y dirección de equipos. Hay un cortoplacismo por parte de las empresas, también es entendible porque la cuenta de resultados presiona e impone mucho y que lo que hace es sustituir pues eso, talento, experiencia, capacidad de crecimiento a largo plazo por un ahorro de costes a muy corto plazo. ¿Y el cuarto elemento que nos iba a contar? El cuarto elemento que yo recomiendo seguir, que es el ranking de territorios por la economía senior. Ahí lo que hacemos es establecer una comparativa anualmente de cómo está la economía senior en base a un número de indicadores importantes en cada una de las comunidades autónomas y en las 10 principales ciudades de nuestro país. Es un
un documento que permite, igual que medimos, por un lado, las empresas, por otro lado, la actitud de los consumidores en el barómetro, medimos también cómo las administraciones públicas están gestionando este fenómeno que decimos transversal del envejecimiento. Y es un trabajo que permite conocer cuáles son las mejores prácticas de nuestras distintas comunidades y de alguna manera, pues, facilitar la imitación por parte de aquellas que van mal, pues de aquellos aspectos en donde otras van mejor. Es un documento que me gusta mucho todos, ¿no? Pero que ese particularmente creo que es importante porque es una llamada de atención a los poderes públicos, que son los que tienen que facilitar el entorno normativo, el marco en el que se tiene que desarrollar esto que llamamos la economía senior. Pues muy interesante, gracias, porque contamos con esos 4 elementos. Tenemos el barómetro, tenemos el monitor, tenemos el mapa y tenemos esta cuestión que nos acaba de decir usted, más enfocada al territorio, a las administraciones, etcétera, que van a ser de gran ayuda, desde luego, para estudiar esos procesos. Juan Fernández Palacios, un placer que esté usted aquí. El placer Muchas es gracias mío. por la información. Muchísimas gracias. Gracias. Protección Senior surge en el año 2017, fruto de la colaboración entre CaixaBank y Securitas Direct. Nuestro principal reto era proteger a las personas, de aumentar su bienestar y aumentar su calidad de vida. Pero el principal reto que nos impusimos fue protegerles ante las caídas, un riesgo real que existe en el colectivo de mayores. Sobre todo protegerles en caídas dentro y fuera de casa, algo que hasta el momento nadie había ejecutado. Protección Senior aporta un grado de protección a las personas mayores, a los senior, de tal forma que pueden aumentar su socialización, pueden aumentar su protección tanto dentro como fuera de casa y estar protegidos ante algo que es muy importante para ellos, una caída accidental, pudiendo actuar en menos de 27 segundos ante cualquier caída accidental, tanto sea dentro como fuera de casa. También aumenta su socialización gracias a una red social que a modo de chat de voz les permite hablar entre todos ellos. Y además les aporta una mejora en su bienestar, en su condición física, aportándoles retos diarios de actividad física que aumenta su grado de confort y socialización. Desde el 2017 hemos evolucionado Protección Senior y ahora contamos con un dispositivo que es un reloj analógico, perfectamente entendible por las personas del colectivo senior. Y este reloj analógico está dotado de toda una tecnología smartwatch que simplemente con un botón acceden a todas sus funcionalidades, de forma que es una tecnología accesible para ellos, rompe esa brecha digital de acceso a la tecnología y además les facilita su protección, su sociabilización y les facilita su bienestar. El compromiso de Securitas Direct es siempre dotar de la tecnología más avanzada a Protección Senior, pero buscando siempre su fácil uso, que las personas puedan acceder a toda esta tecnología con el mero uso de un solo botón. Estábamos hablando de cambios, por ejemplo, los hábitos de consumo, los hábitos de vida, en la nueva longevidad. Pero también es muy importante hablar de nuevas finanzas en la longevidad, porque todo esto lo tenemos que financiar de alguna manera y lo tenemos que financiar, cada caso concreto, a partir de los recursos que tiene e incluso de los recursos que tiene y no sabe exactamente
qué posibilidades le pueden dar. Por lo tanto, vamos a hablar de esa cuestión, de nuevas finanzas, y lo hacemos con Nuria López. Nuria López es la directora de Hipoteca Inversa en Caser, y lo hacemos con Pedro Serrano, que es profesor de Economía Financiera, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Carlos III, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de esto, porque el concepto, por ejemplo, empecemos por ser muy prácticos. La hipoteca inversa ya lo venimos conociendo, lo venimos hablando y tal, pero hasta donde sabemos no es precisamente uno de esos productos financieros que ha tenido un gran éxito, o por lo menos que ha sido el producto revelación, si me dejan decirlo así. No sé, Nuria, si es correcta mi apreciación o no. Sí, bueno, la verdad es que, por suerte, cada vez encontramos más clientes que vienen a informarse y a preguntar, porque han oído hablar de ello, pero no saben muy bien de qué se trata. Porque, a ver, al final no nos olvidemos, es lo que hemos dicho, entre el 80 y el 90% de los mayores de 65 años tienen vivienda en propiedad. Nos encontramos con más de 8 millones de personas mayores de 65 años que tienen ese activo. Nos encontramos con que estas personas han ahorrado 6 veces más en vivienda que en planes de pensiones, y que España es el quinto país de la Unión Europea donde más se depende de la pensión pública. Entonces, tenemos un colectivo de personas que llegan a esa edad de jubilación, que tienen una vivienda que vale mucho dinero. ¿Una o más? O más. Y entonces te dicen, vale, pero les hace falta liquidez. Entonces, en el día a día nos encontramos con personas que dicen, oye, lo que nosotros llamamos jóvenes con tiempo libre, porque hoy en día la idea del jubilado con el bastón mirando la obra ha desaparecido. Entonces, son personas que dicen, oye, es que yo quiero complementar mi pensión porque quiero vivir. Casos reales, es que yo creo que con los casos reales es como se ve mejor, porque te dicen, porque yo quiero seguir viajando con mi mujer. O había una clienta que nos dijo, porque yo quiero me gusta ir a la peluquería todos los meses y salir a comer con mis amigas todas las semanas. ¿Por qué no? También nos encontramos con la realidad de clientes que lo solicitan porque quieren ayudar a los familiares, que también es algo que se ha dicho en estas jornadas, ¿no? Que dicen, ostras, ¿por qué no ayudar ahora a mis hijos que han creado un negocio o algo? O que no dejarles solo la casa el día de mañana cuando les puedo ayudar mientras yo la estoy utilizando. Claro, es que todos conocemos casos de personas que, digamos, patrimonialmente no son pobres, pero en tienen su vida liquidez. Real lo parece. Esto es, porque no tienen liquidez. Porque no tienen liquidez. Claro, y luego muchas veces, cuando ya llegan a una edad más avanzada, quieren complementar también esas pensiones que tienen, pues para poderse pagar unos cuidados en el hogar, porque dices, ostras, tenía una señora que venía pues 1 o 2 veces a la semana y ahora preciso que venga un poquito más, o sé que la voy a necesitar y quiero tener esa independencia económica y no depender de nadie para pagarlo, ¿no? Entonces, eso es la realidad con la que nos estamos encontrando. Bueno, luego hablamos más y entramos en detalle, pero queremos hablar con el profesor también. ¿Hay alguna resistencia especial a este nuevo producto? Porque otros productos gozan de una relativa popularidad rápida y veo que aquí no. Aquí yo te diría, Manuel, que es un tema del desconocimiento. Bien. Es decir, en España tenemos la concepción social y cultural de la vivienda, el legado para mis hijos. Entonces, cuando se conoce el producto y se conoce que no se pierde esa propiedad, sino que esa propiedad la vas a dejar en legado para tus hijos con un valor un poquito inferior, que es lo que tú has consumido en vida, claro. Es cuando se pierde ese miedo o esa duda que hay por la contratación. Muy bien, escuchamos ahora a Pedro Serrano, al profesor, que está mirando las finanzas en general, pero en particular en este segmento. ¿Qué detecta usted ahí? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos en el segmento senior es una imposibilidad de financiación, es decir, que no hay acceso. Bueno, lo primero que tenemos son necesidades básicas que cubrir, que actualmente las pensiones no llegan. Entonces, ¿cómo cubrir esas necesidades que nos faltan o que no otorga el nivel de pensiones actual? Pues hay que tirar de los activos que uno tiene. Y lo sorprendente en este contexto es que el activo fundamental, como se ha señalado anteriormente, es la vivienda. El 80% de las personas de más de 65 años tienen vivienda en propiedad y además pagada. Entonces, actualmente el mercado ha reaccionado proveyendo una serie de productos que permiten financiarse en la tercera edad sin necesidad de tener que salir de la vivienda. Entonces, dentro de esa familia de productos, actualmente el mercado ha marcado 2 claras tendencias. Por una parte, aquellos en los cuales
el individuo que necesita financiación y utiliza la vivienda para financiarse. En ambas tendencias, quiero decir, no hace falta abandonar el hogar, es decir, uno puede seguir viviendo en su casa y recibir financiación. Y dentro de esas dos tendencias hay, por una parte, aquellos que deciden transferir en la propiedad en vida, es decir, yo estoy vivo, pero ahora la propiedad de mi vivienda de una u otra forma pasa a ser de un tercero, o bien aquellos que deciden retener en vida la propiedad. Dentro de las figuras que transfieres en vida la propiedad, pues está la nuda propiedad y la vivienda inversa, y dentro de las figuras que permiten retener la propiedad y financiarse están el anticipo de alquileres, que actualmente solo hace una empresa en España, y luego la hipoteca inversa. Sí, permítame, porque la hipoteca inversa, quizá porque lo habíamos hablado antes, lo entendemos. Uno se hace una hipoteca y en lugar de tener que ir pagando, pues va cobrando. Y entonces pues queda el residual, lo que sea, los hijos, la herencia y tal. Pero usted ha dicho la vivienda inversa. ¿Nos explica un poquito el concepto? Sí, dentro de lo... digamos que la nueva familia de productos lo que permiten es dos características: seguir residiendo y además obtener financiación. Eso es común a todos los productos. Entonces, si uno decide en vida transferir la propiedad a un tercero, tiene dos opciones fundamentales. La nuda propiedad, por la cual cede el derecho de usufructo, retiene el derecho de usufructo y cede la nueva propiedad a un tercero, o bien la vivienda inversa, por la cual se convierte en inquilino de su propia vivienda. Se puede resumir de esa manera: uno la vende y acto seguido se convierte en el inquilino de su vivienda. Bien. ¿Y ustedes se encuentran con muchos casos de estos o más directamente a la hipoteca inversa? Nosotros en Caser exclusivamente lo que hacemos es hipoteca inversa, que entonces al final, bueno, creo que lo has explicado muy bien, pero yo te diría que es una figura que está regulada por el Banco de España y te la define, como has indicado, como un tipo de préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Entonces tienes que tener más de 65 años y una vivienda. Entonces, a diferencia de un préstamo convencional, aquí el titular es quien recibe unos ingresos a cambio de la vivienda sin perder la propiedad y sin dejar de vivir en ella. Entonces, yo siempre la defino en una frase que digo: es el único producto regulado porque tiene una regulación total. Está regulado por la Ley 41/2007 y una orden ministerial que surgió después del 2011, que te permite obtener unos ingresos de tu vivienda sin perder la propiedad, que es lo que ha comentado Pedro. Hay figuras con las cuales las pierdes en hipoteca inversa, ¿no?, y sin dejar de vivir en ella. Entonces, tiene una regulación total, y nosotros en Caser somos la primera y la única compañía aseguradora actualmente en el mercado, como aseguradora, que ofrece el producto, y lo ofrecemos de las dos maneras que puede ser, que es con cobros mensuales. Tú puedes tener, hay clientes que optan por disposiciones mensuales con una disposición inicial optativa adicional, pues porque te dicen: oye, porque quiero ir a celebrarlo con mis hijos. O hay clientes, que también es muy habitual, que dicen: yo tengo el baño en mi casa y quiero hacerme ducha en lugar de bañera, porque es más cómodo, que a estas edades suele pasar. O hay clientes que financieramente lo quieren cobrar todo de una manera única, porque tienen a lo mejor todavía cargas financieras o préstamos vigentes, o porque creen que con las mensualidades no les es suficiente para cubrir las necesidades que ellos tienen, ¿no? Me encargaron que hiciera una consulta de esta naturaleza. Sí. Unos familiares me dijeron: oye, tú que tienes... pregúntanoslo. Yo le digo lo que me dijeron, no sé si ha cambiado. Uno, que tenía que ser viviendas que estuvieran valoradas por más de 300.000 euros. No sé si es verdad, es menos o lo que dijeron. Y segunda cuestión, que estuvieran al nombre del titular y no de una sociedad, aunque tuviera el 100% de esa sociedad. ¿Son valores limitativos estos o ha cambiado? El valor mínimo de la vivienda no hay un valor mínimo. Lo que pasa, no, 300.000 euros no. Hemos hecho operaciones bastante por debajo. Eso también se lo puedes decir a tu Entonces, familiar. Que no querían darle la hipoteca inversa. El tema es que sí que es cierto que a lo mejor si el valor de la vivienda es muy bajito y estamos hablando de una persona a lo mejor joven, la mensualidad o el monto que se le da no le resuelve nada o no le resulta útil. Sí que puede ser. Y luego, claro, la hipoteca inversa, como se calcula, tiene que ser una persona física la propietaria. Eso sí que es cierto, que no puede estar a nombre de una sociedad. No puede estar. No, las personas físicas tienen que ser propietarios de la vivienda. O sea, no es la sociedad que puede venderlo y recibir eso. Claro. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? No, se tendría que vender a la persona física, y la persona física es la que tendría que ser titular en el momento de la firma de la operación. Pedro, ¿qué pasa en nuestro entorno? Usted lo estudia en el departamento de
financiero y de contabilidad de su universidad? Fundamentalmente, bueno, que tienen más experiencia en ciertos países con este tipo de productos. Entonces, aquí la referencia es Reino Unido, donde el número de hipotecas inversas pues está del orden de los 70.000 al año, frente a las 500.000. Bueno, ahora el número está aumentando aquí en España. Y, por supuesto, Estados Unidos. En general, los países de corte anglosajón son los que más optan, los que más ven la vivienda como una caja de la que pueden sacar dinero. Sí, y aparte del mundo anglosajón, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Alemania, ¿eso está adelantado? Porque en España, ya nos precisará, usted tendrá los datos, es todavía débil, ¿no? Bueno, en España verdaderamente es ahora cuando nos hemos puesto a ello. Entonces, esto está cogiendo velocidad, ¿no? Pues bueno, hay una referencia, por ejemplo, que Francia. Francia, por ejemplo, con la figura del viager, incluso hay películas sobre esto, ¿no? Hay una película que no recuerdo ahora. Y este tipo de tendencias de seguir residiendo en la vivienda y obtener financiación por la misma, pues son populares. No al extremo, por ejemplo, bueno, sí, son populares, por qué no decirlo así. ¿Y qué dice la Administración Pública de todo esto? ¿Hay alguna medida que lo favorezca o simplemente no sabe, no contesta? Bueno, nosotros desde nuestra línea de investigación sí que hemos estipulado que al menos hay 5 medidas que posibilitarían que este mercado fuese incluso más líquido, ¿no? Y la voy a anunciar desde más fácil de hacer hasta más difícil, el grado de dificultad y todo ordenado. Entonces, la primera fundamental que hemos detectado es la estandarización de los contratos. Es decir, si se pusiera en la página web del Ministerio, mire, este es un contrato típico de nuda propiedad, este es un contrato típico de hipoteca inversa, y después añada usted aquí las cláusulas que considere. Pero esto es lo que se va a encontrar en el 90% de los casos. Esto simplificaría mucho el mercado y daría mucha más seguridad al consumidor. La segunda, también muy sencilla, en otra página web hacer un registro de asesores independientes. Eso también simplificaría mucho dónde acudir para recibir asesoramiento de este tipo de figuras. No lo hay en este momento. Ahora mismo existe la figura de asesor independiente legislada por ley, pero está segmentada, es decir, la información es difícil de adquirir. Un individuo no sabe dónde acudir ni está en un listado. Tercera medida. Llamas al sector bancario y asegurado la rebaja de las cargas de capital. Es decir, es un aspecto más técnico, pero esto facilitaría que se proveyesen más préstamos o hipotecas inversas en el mercado. Luego hay una cuarta, que sería la cobertura por parte del Estado del riesgo de longevidades estresadas. ¿Qué quiere decir? Cuando una entidad financiera, un inversor, se propone sacar este tipo de productos, se enfrenta a un riesgo que es un riesgo maravilloso para el resto de la humanidad, pero para un financiero o un actuario es lo peor, que es que vivimos más. Vivimos más y no sabemos hasta cuándo vivimos. Entonces, eso de cara a hacer planificación y emitir productos financieros es verdaderamente destructivo. Si el Estado pudiese completar esa última parte, sería algo extremadamente beneficioso. Y acabo. Lo último es una institución, intentar vincular las instituciones públicas, se me imagina el ICO, o bien la creación de un instituto, esto claro, sería más difícil, de vivienda, por el cual se pudiese financiar a todo aquel propietario que estuviese por debajo de los límites que han mencionado actualmente que da el mercado, de unos 150.000, 200.000, pues por debajo que se pudiese introducir un mecanismo de hipotecas inversas, etcétera, con contraprestaciones después de que el Estado se quedase en la casa para alquiler social, etcétera. Bueno, eso ya... No, interesantes esas 5 medidas, pero déjame decirlo así muy clarito. ¿El Estado lo ve bien o lo ve mal? Bueno, el Estado habría que preguntarle al Estado, que somos todos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que encontramos es que ante la novedad siempre existe un punto de no reticencia, sino miedo. Es decir, a ver, nosotros esto lo queremos legislar bien, pero no estamos seguros. Entonces, siempre el Estado, por lo que mi impresión, siempre deja que el mercado avance y luego ya actúa sobre ello. Pero no tenemos, en mi impresión, un Estado en el que ponga las tiritas antes que la herida. Sí, usted no ha apreciado, Nuria, no ha apreciado resistencia cuando
por parte del Estado? Bueno, no, es lo que hemos dicho. Nosotros lo lanzamos ya en el 2019 y, bueno, y es lo que dice Pedro. Vas haciendo y, en principio, no hemos tenido ningún problema. ¿Y su previsión es que esto se acelere o qué es lo que detecta usted en el mercado? Hombre, yo creo que se va a acelerar, obviamente, pues precisamente por lo que hemos dicho, porque tenemos prácticamente entre el 80 y el 90% actualmente de nuestros jubilados tienen ahorro en vivienda, con falta de liquidez y al final yo lo resumiría en 3 palabras, un poquito para potenciar, ¿no?, el mercado, que diría información, asesoramiento y seguridad jurídica. Primero, información. Programas, bueno, como este pues nos ayudan a divulgar, ya que, como he comentado antes, cuando hay esta concepción social y cultural de la vivienda legado para mis hijos y cuando se explica el producto, esto puede hacer, decir, ostras, ya lo entiendo, y que llegue a que la gente lo pueda contratar más. Después, regulación, pues lo que hemos dicho, se tiene que saber que son productos, en el caso, por ejemplo, de la hipoteca inversa, totalmente regulado, que se firma una escritura pública ante notario, que no es un contrato privado, que luego va a un registrador de la propiedad, con lo cual esto te da. Y luego, bueno, pues... Por tanto, claro, está regulado jurídicamente, claro, no hay ningún problema. Bien. Y luego un tema de asesoramiento, es decir, desde que empiezas todo el proceso ya te atiende un asesor especial y luego, lo que ha comentado también Pedro, hay asesores externos. Nosotros en Caser, por ejemplo, tenemos 3 o 4 homologados independientes que el cliente contacta con el que quiere y le da un asesoramiento externo explicándole el producto, la idoneidad o no para él, con lo cual es un proceso que yo quiero que al cliente le puede dar total tranquilidad, ¿no? Y el conocer esto es lo que pienso que puede ayudar a que cada vez se contraten más este tipo de productos. Bueno, lo veremos el año que viene en el 8º encuentro de Economía Senior. Preguntaremos a ver cómo ha evolucionado todo esto. Vamos a concluir, Pedro, profesor. Me gustaría que usted cerrara esta cuestión con el mensaje principal que quiera transmitirnos de este panorama que ve. Bueno, fundamentalmente yo creo que lo ha expresado muy bien Nuria, esta idea de información y asesoramiento, es decir, informarse muy bien sobre este tipo de productos, ¿no? Y luego informarse a nivel particular, pues acudiendo a eventos como este o bien a través de la información que hay en medios, y segundo, intentar buscar un asesor que le guíe en este camino. Aquí no me resisto, siempre muchos de ustedes habrán visto la serie del equipo A, que al principio siempre refería a aquello de bueno, si usted lo necesita y los conoce, pues quizá pueda contratarlos. Pues aquí se aplica perfectamente. Si usted tiene esa necesidad y conoce los productos que podrían ajustarse, pues quizá pueda contratarlos. Y sepa que va con seguridad jurídica a la cuestión. Muy bien, profesor. Muchas gracias, Nuria, también por estar aquí. Un placer. El Banco de España define la hipoteca inversa como un tipo de préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Entonces, a diferencia de un préstamo convencional, es aquí el titular quien recibe unos ingresos a cambio de la vivienda sin perder la propiedad y sin dejar de vivir en ella. Entonces, lo más importante es que puede seguir viviendo en ella y manteniendo la propiedad pues hasta el fallecimiento. Entonces, yo siempre muchas veces lo defino en una línea, ¿no? Que digo que es el único producto regulado que permite obtener unos ingresos de la vivienda sin perder la propiedad y sin dejar de vivir en ella. Y digo regulado, pues porque está regulado por la Ley 41/2007 y una orden ministerial del 2011, y además se firma en una escritura pública ante notario y luego va al registro de la propiedad. La hipoteca inversa va dirigida a aquellas personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Eso es lo primero que fija la normativa que es necesario para poderla contratar. Y entonces luego nosotros desde Caser siempre decimos que tenemos 2 perfiles, ¿no? Lo que serían lo que se llaman jóvenes con tiempo libre, que son aquellas personas que llegan a la edad de jubilación encontrándose muy bien, como pasa con muchos españoles actualmente, porque somos muy longevos, y dicen, oye, pues ¿por qué no complementar mi pensión? Porque sabemos que el ahorro principal que han tenido los españoles a estas edades ha sido la vivienda, y que han ahorrado 6 veces más en vivienda que en planes de pensiones. ¿Por qué no complementar mi pensión de jubilación a costa de mi vivienda, manteniendo la propiedad, eso sí, para mis hijos, la herencia, que es lo que quieren,
y poder, pues como nos dicen muchos clientes, pues oye, seguir viajando con mi mujer. O hay una señora que me dijo, pues es que yo lo que quiero es me gusta ir a la peluquería todos los meses y salir a comer con mis amigas. Luego hay personas que también lo quieren para cometer alguna reforma en la vivienda, por ejemplo para hacerse ducha en lugar de bañera, y luego ya encontramos ya lo que son ya personas ya algo más mayores, que entonces dicen, ostras, es que yo lo que quiero es aumentar las horas de la chica que tengo en casa, o poderme pagar unos cuidados en el hogar, o incluso también muchas veces lo hacen para poder ayudar a familiares o a hijos. En Caser lanzamos el producto de hipoteca inversa en julio del 2019 y nos sentimos muy orgullosos de haber sido los primeros, y hasta la fecha somos la única aseguradora en el mercado español que tiene este producto. Entonces, fruto de estos años de comercialización que llevamos, hemos podido desarrollar las dos modalidades que puede tener el producto. La primera, que es que el cliente perciba los ingresos en forma de mensualidades, con o sin una disposición inicial adicional. Entonces, bueno, pues te permite ir complementando tu pensión de jubilación pues mensualmente. Y luego la otra opción que existe es cuando el cliente opta por tener un ingreso único inicial, pero único, más elevado, obviamente. Entonces, esta opción está pensada pues para aquellos clientes que, o bien porque tienen un valor de la vivienda que no es muy alta, o bien porque son jóvenes todavía, pues las mensualidades no les resultan suficientes como para complementar la pensión como ellos querrían o como ellos estaban acostumbrados a su nivel de vida, o aquellas personas que muchas veces se encuentran todavía con cargas financieras. Tuve un cliente que, por ejemplo, había pedido un préstamo no hacía demasiado para ampliar una ampliación hipotecaria para unas reformas en su casa, y dijo, ostras, es que solo con quitarme esta deuda ya estoy tranquilo. Entonces piden la opción de disposición inicial para hacer frente a esta carga y vivir tranquilos. Aquí finaliza esta sesión del 7º encuentro de Economía Senior. Esperamos que haya sido de su interés. Damos las gracias a todos ustedes por seguirnos, a todos los patrocinadores, a todos los ponentes y, por supuesto, a los organizadores, a CaixaBank y a Senior Economy Forum.